más M4 más M5. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo bien. La M1, ¿cuánto sería? Y sería la densidad en este valor. ¿Cuánto vale la densidad en un medio? 2 por 1 me da 2 kilogramos. Acá, ¿cuánto sería? Profe, ¿no debería ser 3? No, un medio por 2 es 1, más 1, 2. Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto valdría esta sería la M1, ¿no? M2 este pedacito. ¿Cuánto valdría la masa de M2? Lee. Lucas Lee. Ahí sería 3 medios, ¿no? 3 medios. ¿Cómo? Sería 3 medios. Eso. Ok. Sería la densidad, claro, 3 medios por 2 me daría 3 más 1, 4. 4. Por 1, 4 kilogramos. Hierónimo, la que sigue, ¿cuánto valdría? Ahí en el medio, profe, porque no estaba haciendo mucho, estaba escribiendo. Sí. Tomás el valor acá en el medio. Tendrías 5 medios. 1 más 2 por 5 medios. Sí. Y te queda 1 más 2 por 5 medios. Te queda 6. Bien. Por 1, 6 kilogramos más. ¿Cuánto sería esta? Duris. Duris. Beltrán. 8 kilogramos. 8 kilogramos. La M4 más vaso, la M5. 10. Bueno, o sea que en total esto me terminó dando 10, 20, 30 kilogramos. Pregunto. En este caso no hubo ningún problema. Yo puse un igual. Mientras que en este caso puse un aproximado. ¿Por qué? Porque la masa que nosotros encontramos, ¿es la masa real de la varilla? No, es una aproximación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para obtener un resultado que se acerque más a la realidad? ¿Qué harían? No sería... A ver. No, digo que no sería cuando está por terminar un tramo y empezar el otro. La densidad de ese tramo. ¿Vos querés tomar este valor? ¿Decís Sí. vos? Bueno, Sí. ¿y cuánto te daría? A ver. Vamos a hacerle caso a Facundo, ¿sí? Vamos a hacerle caso a Facundo. O sea, en este primer cálculo, aproximando, digamos, tomando el valor medio de la densidad, el valor de la densidad en la mitad, nos dio 30. Ahora vamos a tomar el valor de la densidad acá, donde quiere Facundo, ¿sí? Le vamos a hacer caso a Facundo. Bueno, a ver, Facundo, ya que te metiste, ahora remala. ¿Cuánto te va a dar la masa? Según Facundo. Sí, y bueno, ahí sería cuando está la masa, la estamos analizando, termina en M1, sería en 1, entonces nos va a dar... nos va a dar 3. Claro, nos va a dar 3, después nos va a dar... la otra sería 2, nos va a dar 5. 5, 7, más 7, 9 y 11. Más 9, más 11. Y esto da... Sí, 20, 20, 35. 35. Sí. Fíjense que no da lo mismo. ¿Alguna otra opción? Yo tengo una, pero... ¿Cuál es, Capreto, la que usted tiene? A ver. Y es cada vez partirlo, o sea, no por ser ningún iluminado, pero cada vez partirlo en pedazos más chiquitos y eso se aproxima más a la realidad. No está mal eso, porque fíjense, en vez de conseguir... Y bueno, ¿por qué no lo parto en 10 pedacitos? ¿Sí?
A ver, vamos a partirlo en 10 pedacitos y vamos a tomar el valor el final, el que quería Facundo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la masa en ese caso? A ver, voy a borrar acá. En ese caso nos quedaría la masa aproximadamente igual a... Ahora lo que pasa es que voy a multiplicar la densidad no por 1, sino por 0,5. Porque el ancho de cada pedacito es 0,5, ¿lo ven? ¿O no? ¿Sí? Bueno, entonces voy a tener, en un medio, ¿cuánto vale la densidad? 2. Va a ser 2 por 0,5, que vale 1. Más, acá, 3 por 0,5, que vale 1,5. Más, acá, 4 por 0,5, que vale 2. Más 2,5, más 3, más 3,5, más 4, más 4,5, más 5, más 5,5. ¿Y cuánto me termina dando esto? ¿Cuánto nos da? 30,5. ¿Cómo se hacen estas sumas, chicos? Se hacen así, miren. 1 más 5, 6. 1 y medio más 4 y medio, 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24. Más 6, 30. Más 0,5, 30,5. Bueno. ¿Y qué podríamos hacer para querer un valor más exacto aún? En vez de dividir en 10, dividir en 20. ¿Sí? O en 100, o en 50. Bueno, entonces yo les voy a dejar como una primera inquietud. Y es esto de que si tenemos una varilla donde la densidad depende del punto donde esté, sí o sí, para obtener un valor aproximado, voy a tener que dividir esa varilla. E ir calculando por pedacitos. Les voy a mostrar otro ejemplo ahora. Vamos a suponer que tenemos una función continua y positiva. En AB. Y además, f de x mayor a 0 para todo x perteneciente al cerrado AB. O sea que tengo algo así. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el área esta entre este eje y la curva? ¿Cómo haríamos para calcularla? Y Vamos podríamos a dividir suponer, en rectángulos chiquitos. ¿cómo? Vamos a hacerla fácil. Vamos a suponer que este valor es 1, este valor es 7, este valor es 3, este valor es 4. Y vamos a cambiar un poquitito. Y este valor es 2. Y este valor es 5. Y este valor es 3. ¿Cómo harían? A ver. Me interesa saber cuánto vale el área roja. Se puede dividir en muchos triángulos que tengan una base que tiende a 0. Y se calcula Y el una de área. las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es esto, miren. Vamos a dividir esto así. Y vamos a tratar de aproximar
por ejemplo. ¿Está bien o no? Entonces, me haría, por ejemplo, esto. Estaría sumando las áreas de rectangulitos. ¿Lo ven? ¿Cuánto valdría el área entonces? Aproximadamente, ¿no? El área del primer rectangulito, ¿cuánto sería? Y sería 1, la base, por la altura más o menos que yo. Pongamos por 3,8. Más el segundo, 1 por 4. Más el tercero, 1 por 4. Más el cuarto, este valor puede ser 2,5, qué sé yo. 1 por 2,5. Más este, el quinto, este valor puede ser 3. Más 1 por 3, más el último 1 por 4. ¿Está bien o no? ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto nos daría en este caso? Ahora nos daría 4 más 4, más 4, 12, 15, 17 y medio, más 3,8, son 21 y medio, 21,3. ¿Sí? Si supongamos que esto está en metros, y esto está en metros, ¿qué unidades me da eso? 21,3, ¿qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué usted tomó el valor? ¿Por qué este rectangulito usted lo hizo hasta acá grande? ¿Por qué no lo hacía, por ejemplo, hasta el valor más chiquitito? ¿Entienden? ¿O no? Chicos, no tienen que copiar, porque esto va a estar grabado, tienen que entender. ¿Sí? No copien, miren. Creo que no hay nadie grabando, profe. Igual. ¿Y por qué no graban? Sí, Jacob está grabando. Bueno, entonces, ¿por qué no uso este valor? O qué sé yo, o un valor por acá. Y acá un valorcito por acá. Y acá a lo mejor un valor por acá. Y acá un valor por acá. Y acá un valor por acá. Y acá un valor por acá. Y digo, si hago eso, ¿voy a tener el área real? ¿Existe debajo de esa curva o no? No, sería un aproximado. Y no, porque fíjense que, a ver, acá estaría cometiendo un errorcito, ¿no? Vamos a hacerlo grande, miren. Vamos a suponer que tengo algo así. Tengo algo así, vamos a suponer, ¿no? Y si yo hago estos rectángulos, por decir algo, fíjense que este pedacito me falta contarlo. Este también. Este también. Este también. Ahora, también hay pedacitos como estos, que los estoy contando y no van. ¿Está bien o no? ¿Sí? Y bueno, entonces en realidad el resultado que yo consiga va a ser exacto si no me quedan pedacitos pintados de ningún color. O si tengo la suerte de que los que me quedaron pintados azules son iguales a los que me quedaron pintados negros. Esto también me estaba olvidando de contarlo. ¿Cómo hago para que el resultado sea más exacto? Necesito que el área
de estos pedacitos sean cada vez más pequeñitas. Y que eso la base cómo lo tienda, logro. que tienda a 0 la base. Y logro afinar la base. Ahora fíjense que tanto en el caso anterior como en este caso, podemos decir que el área, nosotros la podemos calcular aproximadamente como la sumatoria, ¿sí? Con un índice, desde i hasta una n-1, de mi función f, porque la altura del rectángulo, ¿cuál va a ser? F. Miren, la altura de mi rectángulo va a ser f. Pero evaluada en qué valor. F evaluada en qué valor. X0. En cada intervalo. En un valorcito que está en cada intervalo, ¿no? Que yo lo voy a sumar. Sí, sub i. Por, ¿qué cosa? La longitud del intervalo. La longitud del intervalo, que la vamos a llamar delta x. ¿Sí? La longitud del intervalo la vamos a llamar delta x sub i. Y esto que está acá va a ser delta x sub i. ¿Esto qué será? Será f en psi 1 por delta x1 más f en psi 2 por delta x2, etcétera, etcétera, hasta llegar a una f en un psi sub n por delta x sub n, menos 1. ¿Sí? Y arrancamos en realidad, perdón, contando en serio. ¿Entienden cómo funciona el índice sumatoria? ¿Sí? Yo no, profe, ¿Cómo? yo no entiendo mucho. Mira, una sumatoria con i desde 1 hasta 3, de, por ejemplo, x sub i es igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. ¿Y por qué en el ejemplo que usted dio dice n-1 arriba? Porque en vez de poner 3 puse n-1. Quiero llegar hasta ahí. ¿Cuál es el problema? O sea que ahí dice que usted va a sumar todas las f evaluadas en psi sub i desde el 0 hasta cualquier número, menos 1. Hasta cualquier número que va a ser n-1. Exactamente. Ahí está, ahí entendí. ¿Sí? Señores, esto que estamos viendo nosotros acá, fíjense, ¿no? Para calcular la masa de una varilla, para calcular el área de una región que no tiene sus lados paralelos y ni siquiera los tiene rectos. Este problema de calcular esta área viene de Arquímedes, de la antigüedad. Entonces lo que hicimos no fue otra cosa que dividir el problema en muchos pedacitos, ni más ni menos. ¿Sí? Dividimos el problema en pedacitos, ni más ni menos. Pero fíjense que cada pedacito, y estamos aproximando, bueno, en vez de calculamos acá, por esto se parece al rectángulo. Bueno, esto para nosotros es lo que nos va a motivar a pensar y introducir la integral definida. Entonces, esto que yo les mostré acá es una especie de introducción para que vean qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a formalizar.
Vamos a definir la integral definida. ¿Ustedes se acuerdan cuando dimos límite? ¿Cómo empezamos hablando del límite? Con Decíamos que era la dificilísimo. Con entornos. Pero antes de hablar de entorno, ¿se acuerdan que hablamos de una pieza que yo pedía fabricar y de la Una tonelada? el volumen de la... Sí, la Una incerteza. olla. Bueno, y después llegamos a, le dije, bueno, señores, tenemos que hacer un montón de pasos para poder llegar a una definición buena del límite. Vamos a hacer lo mismo. Esto es lo que nos va a permitir ya tener la idea. Ahora vamos a ir haciendo algunos pasos para poder hacer una muy buena definición de lo que es la integral definida. ¿Sí? ¿Les va a gustar? Y ojo, que la definición de integral definida que vamos a dar es una definición top. ¿Sí? Es una definición, casi les diría, de alta gama. Ahora no me gusta hablar de autos de alta gama porque vieron que están cagando a tiro todas las concesionarias de autos en Rosario, pero bueno, esta sería una especie de definición de alta gama que vamos a empezar a dar ahora. ¿Y por qué está bueno tener definiciones de alta gama? Yo no ando en un auto de alta gama, ni mucho menos, soy docente, ¿no? Pero si yo manejara un auto de alta gama, me permite más cosas. Me permite pasar más rápido un camión en la ruta, me permite mayor aceleración, me da más confort, es otra cosa. Entonces vamos a tener una definición de integral definida de alta gama. ¿Por qué? Porque esa definición nos va a permitir luego muchas cosas. Que una definición, digamos, de segmento así nomás, no nos va a permitir. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no quiere tener una definición de alta gama? ¿Y quiere una definición así nomás? Y por ahí estaría bueno, qué sé yo, ver las dos como para tener una de respuesta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Subite, manejá un Audi, después manejá mi Palio y te vas a dar cuenta que hay diferencia. ¿Sí? Yo la otra vez manejé el Jeep de un amigo, caja automática, motor 3000 y pico, después vine a mi Palio 1600 y chicos, no lo voy a creer cuando volví a mi Palio. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia. Más vale arranquemos, juguemos bien, Lanero, no nivele para abajo, Lanero. Vamos. Bueno, vamos a ver las definiciones previas, ¿sí? Definiciones previas. Sea f una función definida en un intervalo AB a reales. Fíjense que estamos trabajando con una función a la que hasta ahora no le hemos pedido nada. No le pedimos ni que sea continua, ni que sea derivable, nada. ¿Estamos? Nada le hemos pedido. Solamente le pedimos que esté definida en el intervalo cerrado AB. ¿Sí? Bueno. Se dice que M mayor que 0. O no necesariamente, perdón. Es cota superior de F en AB si f de x es menor o igual a m para todo x perteneciente a AB. Vamos a hacer una esquemita. A, B. Tengo mi función. Este valor, m, ¿es cota superior de la función en AB? Sí.
Sí. ¿Por qué? Simplemente porque este valor m es mayor o igual que todos los valores que toma la función en AB. Si en vez de ser este, es este, ¿es cota superior? Sí, porque es mayor o igual. También. También. ¿Este de acá? ¿Sí o no? También. También. Si hago uno por acá abajo, Y ahí ya no. ¿cuántas cotas superiores tiene una función en AB? Infinitas. ¿Una sola? No, infinitas. En realidad, si tiene una, tiene muchísimas, porque cualquiera que esté arriba ya es cota superior. ¿Sí? ¿Y cuál será una función que no tenga cota superior en AB? La exponencial. En un cerrado, a ver. Vamos a suponer esta función, miren. Cuando hay un... 1 sobre x, Bueno, puede ser. 1 sobre x distinto de 0, o si x es mayor a 0, por ejemplo, y 0 si x es igual a 0. ¿Cuál es el dominio de esta función? Vamos a poner, vamos a hacerlo más fácil, miren, si x está entre 0 y 1. Esta función es así. ¿Está bien? ¿El dominio cuál es? 0, 1, cerrado. ¿Tiene cota superior esta función? ¿En el intervalo cerrado ese? ¿Encuentran algún valor que sea siempre mayor o igual que los valores que toma la función en el intervalo 0, 1? No. No, profe. Esta función no tiene cota superior. ¿Cota inferior tiene? 0. 0 es una cota inferior. Menos 4 es una cota inferior. Sí. También. Menos 7. Cualquier valor menor o igual a 0 es cota inferior. ¿Sí? Bien. Borramos esto. Lo mismo vamos a presentar ahora hablando de cota inferior. ¿Cuándo vamos a decir que una m minúscula es cota inferior? Si f de x es Una m. menor o igual a m. Exactamente. No. Si f de x es mayor o igual. ¿No? Exactamente. Como dijimos, lo aclaro por las dudas, m y m no son únicos. Y ahora me prestan mucha atención. La menor de las cotas superiores de f en AB se llama supremo de f en AB. Y se simboliza supremo de f de x en el intervalo AB. Vamos a suponer entonces
el seno de x entre 0 y 2pi. 2 es cota superior. Sí, profe. El seno de x en el intervalo 0-2pi. Todos con el micrófono activado, ya mismo. Sí, profe. Todos activen los micrófonos. Todos. Es Vamos, mayor a hablen 1. todos. A ver. ¿Es cota superior 2 de la función seno de x en el intervalo 0-2pi? Sí. 1,5 es cota superior. Sí. Sí. 1 es cota superior. Es un supremo. Además de ser cota superior, 1 es el supremo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cota superior más chica que 1. ¿Todos lo entendieron? Sí. Entonces, la menor de las cotas superiores es el supremo. Mientras que la mayor de las cotas inferiores de F en AB se llama ínfimo de F en AB. Y se simboliza ínfimo de F de X en el intervalo AB. ¿Cuál es el ínfimo en este caso? -1. Menos 1. A ver, vamos, les voy a hacer me voy a hacer pensar un poquitito. ¿El supremo va a ser igual al máximo? Sí. Yo tenía esa duda, pero en algún momento leí que para que sea igual al máximo tiene que ser continuo la función. Exactamente. Vamos a ver esto, miren. Tengo esta función. Vamos a suponer el intervalo 0, 2. ¿Cuál es el mínimo absoluto? 0. ¿Máximo absoluto? No tiene. No No hay. tiene. ¿Cuál es el ínfimo? 0. ¿Cuál es el supremo? 3. 3. Fíjense, acá tenemos una función que tiene supremo, pero que no tiene máximo. ¿Sí? O sea, máximo, supremo, ínfimo y mínimo no necesariamente están relacionados. El que quiera leer, como dice Zuliani, si la función es continua en un cerrado, sabemos por el teorema de Weierstrass que va a tener máximo y mínimo, ¿no? Y en este caso sí, el máximo va a ser igual al supremo y el mínimo va a ser igual al mínimo. Solo si la función es continua, si no. ¿Estamos? Repito. Si f continua, en AB, por Weierstrass sabemos que existe máximo y mínimo. Bueno, entonces esto va a implicar que el supremo de f en AB va a ser igual al máximo y que el ínfimo de f en AB va a ser igual al mínimo. Ahora,
Si pasa esto, ¿significa que la función sea continua? ¿Cómo era la pregunta? No, profe. Por el Si ejemplo de pasa recién. esto, ¿significa que la función sea continua? No, ¿no es una falacia eso? Es una falacia. ¿Quién me hace un grafiquito donde esto sea verdadero y esto no sea verdadero? Esa función. El máximo es igual al supremo. El mínimo es igual al ínfimo, sin embargo no es continuo. Sería una falacia. Bueno, y otra cosa les pregunto. Esto sí es muy importante. El máximo y el mínimo pertenecen al dominio de... O sea, son con valores del conjunto imagen de F. Sin embargo, el supremo y el ínfimo no necesariamente. Es decir, supremo e ínfimo no tienen por qué pertenecer a la imagen de F. Ejemplo. ¿Cuál es la imagen de F? Bueno, el recorrido de F. De 0,2 0,2, 1, pero el 1 abierto. ¿Y cuál es el supremo de F? 1. El intervalo 0, 1. 1. Fíjense que 1 no pertenece a este conjunto. ¿Sí? Bueno, tenemos ya las definiciones de una cota, de un supremo, de un ínfimo. Vamos entonces a avanzar con otras definiciones. Ahora tenemos que hacer 4 definiciones para finalmente definir la integral. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un intervalo AB incluido en R, un intervalo limitado con A menor que B, ¿sí? Y sea f de x, vamos a escribirlo acá, acotada, o mejor dicho, vamos a escribir, sea f de x definida en ese intervalo AB, de AB reales, y además, y f de x acotada en AB. Voy a subrayar el hecho de que sea acotada. ¿Qué significa acotada en AB? ¿Tenga ínfimo y supremo? Que tiene cota superior e inferior. Seguro. Entonces, si tiene cota superior y cota inferior, busco la más chica de estas y la más grande de este, va a tener ínfimo supremo. En realidad, lo que va a interesar a mí es que f de x va a estar entre un m y entre un m para todo x perteneciente al intervalo AB. Donde esto va a ser la cota inferior y esto va a ser la cota superior. Bueno, ahora vamos a llamar
Yo necesito que por favor me paren cuando no entienden algo. Esto es muy importante, es lo más importante de la unidad, es de las definiciones de las cosas, de lo que estamos hablando. ¿Sí? Pues vamos a suponer ahora, vamos a llamar a S. ¿Vieron que nosotros la barrita la dividimos? Bueno, lo que hicimos de la barrita fue una subdivisión o una partición. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos de la barrita. Entonces, vamos a llamar a S, que va a ser de la forma x0, x1, x2, xn, una subdivisión del intervalo AB. ¿Y qué tiene que pasar? Claro, x0 tiene que ser menor a x1, tiene que ser menor a x2, este valor va a ser el valor A, y este valor va a ser el valor B. O sea, ¿qué vamos a tener nosotros? Que en el eje X, en este intervalo AB, este va a ser el valor x0, x1, x2, x3, hasta llegar a xn. ¿Está bien? Pregunto, ¿la separación que existe entre cada uno de estos números tiene que ser la misma? No dijimos nada, solamente dijiste que tenía que ser menor. No dijimos nada. Si la separación entre esos números es la misma, es por una casualidad. Pero no tiene por qué darse eso. ¿Sí? Y acá, entonces, voy a escribir que no necesariamente S es X espaciada. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una grandísima diferencia con el libro de Stewart. ¿Por qué? Porque Stewart, cuando les define la integral, Stewart se queda en una gama media, media-baja. Entonces, solamente considera subdivisiones X-espaciadas. Tengan cuidado. Lo que hace Stewart no está mal, pero Stewart se está quedando con un universo más chiquito. Es más restrictivo. Entonces, la definición de integral que dé Stewart va a ser menos potente que la que demos nosotros. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y el Piskunov cómo lo define? ¿Así o es más gama? Sí, pero en realidad nosotros le ganamos también un poquito. Ah, ¿Por qué? Porque Piskunov y Stewart también te definen funciones, digamos, te hablan solamente de funciones continuas. Pero nosotros vamos a definir integrales aún para funciones que no sean continuas. Fíjense que nunca le pedimos a la función que sea continua. ¿Se entiende? No le pedimos a la función que sea continua y no le pedimos a la partición que sea X-espaciada. Si la función es continua, mejor. Si la partición es X-espaciada, mejor. Pero no tiene por qué pasar. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. ¿qué significa cuando dice intervalo limitado
A menor a B. Arriba de todo. ¿Qué A menor a B? Pero como intervalo limitado, no entiendo. Que A y B son números finitos. Ah, está bien. Que B no puede ser infinito. Que tiene que tener un ancho, que puedes medir el ancho. Ok. Vos no puedes poner 0 infinito. A eso se refiere. Puedes poner 0 1 millón. Porque 0 1 millón lo puedes medir. Está acotado el intervalo. Gracias. Tenemos la subdivisión. Vamos ahora a decir que sea... Sí. No entendí bien qué es una subdivisión. Es como un conjunto. Exacto, es un conjunto de números. Ejemplo, mira, una subdivisión del intervalo 1, 4 es 1, 2, 3, 4. Esta es una subdivisión. Listo, ya está. Esto ya es una subdivisión. ¿Por qué? Porque el primer elemento es igual a 1. A. El último elemento es igual a B. Y este es mayor que este es mayor que este y este es mayor que este. ¿Cuántas subdivisiones tiene un intervalo, en realidad? Infinita, todas las que quieras. Esta es la subdivisión Malvaso. A ver. Páez. ¿Está Páez? Sí. Hagan otra subdivisión, Páez. 1,5, 2. ¿Cómo? 1. 2. 5, 3. No se escucha, Páez. Tiene el micrófono. No te escucho. A ver, vamos. Lee, haga otra subdivisión, Lee. Vamos a escribir la subdivisión según Lee. 2,5. A ver, el primer elemento, ¿cuál tiene que ser? 1. 1. 1,5. 1,7. 2. Y 3. 4. ¿Está bien? Chicos, esto es tan fácil como elegir un número, o sea, ojalá. Yo creo que en 10 años el examen de cálculo va a ser, haga la de subdivisión que quiera, único ejercicio, listo, tienen que tirar 5 números y ya está. Entonces, lo importante es que este sea 1 o que este sea 4. ¿Cuántos elementos tiene la subdivisión que hizo Malvaso? 4 y están... 3. Sí, si querés tiene 4 elementos, pero tiene 3 pedacitos, 3 subdivisiones. Claro. 3 intervalos. 3 intervalos tiene. ¿Cuántos intervalos tiene la que hizo Lee? 4. 5. 5. Profe, ¿por qué el primero siempre tiene que ser 1? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué tiene que ser 1 el primero? Porque dijimos que tenía que ser igual a A. Para que sea una subdivisión del intervalo A. Y el intervalo es 1, 4. Ah, profe, entonces por eso fue que en la sumatoria usted puso I-1 el... Exacto. Por eso. Exacto. Porque siempre lo van a tener. Si tienen 4 puntos acá, tienen 3 intervalos. Si tienen 6 puntos, tienen 5 intervalos. ¿Qué particiones, qué subdivisión, o también se lo llama partición, es más fina? ¿La que hizo Malvaso o la que hizo Lee? La que hizo Lee, ¿por qué? Porque tiene más intervalos. ¿Sí? Bien. Esto es fácil, esto es muy sencillo todo. Yo voy despacio porque tiene que quedar muy bien esto.
Por eso voy despacio. Esto es muy fácil con el número. Bueno. Ahora, si así sub j perteneciente al intervalo x sub j, x sub j más 1. El profe, yo me tengo que retirar. Bueno, después mírelo por TV. Bueno, Sí, Entonces, profe, yo también. bueno, se van en la parte más linda, chicos. Bueno, después miren, ¿sí? ya la vi. ¿Dónde la viste la clase? La clase no. Lo que va a dar ahora, me parece. Ah, está bien, ya lo sé. Bueno, sí, está muy bien. Zuliani lee libros, eso está muy bueno. Está muy bien. Bueno, entonces, diremos o llamaremos suma de Riemann asociada a la subdivisión, mejor dicho, suma de Riemann de F asociada a la subdivisión S a esto que está acá, suma de Riemann de F asociada a la subdivisión S. Repito, ¿qué va a ser una suma de Riemann de mi función f asociada a una subdivisión S? Va a ser la sumatoria con j desde 0 hasta n-1 de f en un valor psi sub j por delta x sub j. O lo que es lo mismo, por x sub j más 1 menos x sub j. Y eso es delta x. Profe, una pregunta. Sí. Acá no estamos especificando de nuevo digamos, el intervalo ni, o sea, nada de lo que dijimos antes. Es como que lo podemos tomar esa subdivisión S, ya sea la de Lie o la de Malvaso, y va a la Claro, a ver, lo que sí necesitas vos es una función que esté definida en un intervalo B. Sí. Esté acotada. Y necesitas una subdivisión del intervalo B. El resultado no daría distinto de todas formas si yo tomo Por supuesto, una S por supuesto, distinta. sí. Una cosa es utilizar la subdivisión de Malvaso y otra cosa es la de utilizar la subdivisión de Lie. Ah. De hecho, fíjense que nosotros esto lo hicimos cuando quisimos calcular la masa de la varilla, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es gráficamente esto? Bueno, a ver, tenemos una función definida en AB, que está acotada. Lo primero que hicimos fue una subdivisión, ¿sí? Supongamos esta. Entonces, esto es x0, x1, x2 y x3. ¿Se ubican? ¿Cuántos intervalos tiene? 3. Bueno, para tener una suma de Riemann necesito evaluar f en un valor psi sub j. ¿Y psi quién es? Cualquier número que pertenece a quién? A este intervalo. Al intervalo x0, x1. O sea, este va a ser psi sub 1, este puede ser psi sub 2, y este, si quiero, puede ser psi sub 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer f en este valor por
este anchito. F en este valor por este anchito. Y F en este valor por este anchito. ¿Cuántas sumas de Riemann puedo hacer yo asociadas a una partición? Infinito Infinitas. también, porque, Las que se porque me el canten, sí, infinitas. Porque basta con elegir este un poquitito corrido y ya está. Pero todas son sumas de Riemann. O sea, no hay una única suma de Riemann para una partición, para una subdivisión o partición. Hay infinitas. Cada uno elige la que quiere. Profe, una pregunta más. Sí, ¿Riemann es la persona que está en el campo o no? sí señor. Sí, ¿y cómo lo supo? Apreté la imagen, puse buscar imagen en Google y ahí me salió. ¿Pero cómo se hace eso? Clic derecho. Ah, mierda. en la barra de buscador creo que puede poner la imagen y... Claro. Yo el sábado pasado me enteré que vos ponés la mano así delante de la cara y te saca la foto. Bueno, Yo me enteré el sábado pasado de eso. Bueno. Bien. Bueno, entonces sí, ese es el señor Riemann. Profe, hay algo que no estoy entendiendo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el sí con el x1 y el sí2 con el x2? Que el psi1 tiene que estar en este intervalo. El psi2 tiene que estar en este intervalo. Y el psi3 tiene que estar en este intervalo. Y si nosotros usamos cualquier sí perteneciente al intervalo, ¿por qué es el intervalo entonces? No te escucho, repetilo. Que si el sí puede estar en cualquier parte del intervalo, ¿para qué lo dividimos en intervalo? Si vamos a tomar el sí que nosotros queramos perteneciente a ese intervalo. No importa, dentro de ese intervalo. Primero dividís y después tomás un sí dentro de ese intervalo cualquiera. Pero dividilo. O sea, no es lo mismo que yo te diga, rendí el coloquio cualquier día de la semana tal, a que yo te diga, rendí el coloquio cualquier día del año. No es lo mismo. ¿O sí? No, pero yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar todos los sí? Una cosa es que yo te diga que vos te podés pedir cualquier plato en un restaurante, y otra cosa es que yo te digo que te puedas pedir cualquier plato de cualquier restaurante. No. Yo te digo, el lunes vas a comer este lugar, el martes vas a comer este lugar, el miércoles este lugar, y en cualquier lugar te pedís cualquier plato. Es distinto que yo te diga que vayas lunes, martes y miércoles a cualquier restaurante y te pidas cualquier plato. No es lo mismo. El lunes te toca este restaurante, y de este restaurante te pedís cualquier plato. ¿Se entiende? ¿Y a qué se debe que yo pueda elegir cualquiera? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. No se apresuren, no sean ansiosos. Sí. No, en realidad, en este intervalo AB podés hacer un montón de subdivisiones. De hecho, Lee hizo una y Malvaso hizo otra. Lo que vas a tener es para cada subdivisión infinitas sumas de Riemann. Porque de hecho esta es la subdivisión, por ejemplo, que hizo Lee. O sea, esto se llama subdivisión S. Habrá otra que se llamará S', H, qué sé yo. Jessica, ¿estás? ¿Se entiende, Jessica? Claro, entre x1 y x2, vos tenés que tomar solamente un numerito. No es que haces una división, te estás tomando un numerito acá. ¿Sí? Vos entre x1 y x2 tomás un numerito. ¿Cuál? Cualquiera. Vos te pedís cualquier plato, pero de este restaurante, no de otro. ¿Existe la opción de no elegir ningún número? No, tenés que elegir uno. Ah. Acá hay cosas que van por decreto, chicos. Acá hay cosas que digo yo, listo, esto es así. Lo que tienen que hacer ustedes es interpretar qué es lo que pueden y qué es lo que no. Lo que está escrito. No lo invento yo, tanto los libros. O sea, lo hizo Riemann. Profe, ¿y ese sí
perteneciente al intervalo, por ejemplo, x0, x1. Puede ser x0 o x1. A ver, lea, Lanero. Lanero está haciendo preguntas que se tienen que evitar. A ver, lea y encuentre usted su respuesta. Bueno, sea si de j perteneciente al cerrado xj, xj más 1. Bueno, ya está. ¿Puede ser X sub J? Ah, sí, sí puede, Entonces, ¿por qué pregunta? porque no leí. Entonces lean, lean antes de preguntar. Lo tienen acá. Está bueno esto, esta pregunta está buena, Lanero, porque yo quiero que ustedes, o sea, la matemática es así. La matemática en un renglón me concentra, fíjense que las respuestas a todas las preguntas estaban en un renglón. Hay que saber leer y decodificar. Bueno, listo. Puede ser que mientras más sea grande el delta X, el valor sea mayor al valor real, la sumatoria. Mientras, a ver, en los ejemplos que vimos, mientras más grande sea este ancho de delta X, más se va a alejar del valor real de lo que vos querías calcular. Ah, claro, claro, porque si fuera una parte negativa, o sea, menor a 0, ya como que se ve más chica. A menos que sea el caso que se yo Bueno, sigamos un compensando. poquito. Sí, ya están haciendo muchas preguntas. Bueno, sigamos un poquito y después afinamos. ¿Sí? Entonces, bueno. 2. Vamos con lo tercero. Definiremos suma inferior de F asociada a la subdivisión S, ¿a qué cosa? Y lo vamos a llamar así, la vamos a llamar así. Suma inferior de F asociada a S a la sumatoria de J igual a 0 a n menos 1 del ínfimo de F en el intervalo X sub J más 1 por X sub J más 1 menos X sub J. Dos preguntas. El que la responde sumará un comodín, pero tiene que responder las dos al hilo. Necesito un voluntario que se la juegue. Yo voy a hacer dos preguntas. Un voluntario se la tiene que jugar. Si responde las dos bien, se gana un comodín. Si responde una bien, no pasa nada. Si responde las dos mal, se le resta un comodín. A ver. Me iba a ofrecer yo, profe, hasta que dijo lo de que pierde el comodín. Bueno, está bien, entonces no se ofrezca. A ver, ¿quién se va a ofrecer? Soso. Sí. Bueno, bien. Primera pregunta. ¿Cuántas sumas inferiores de F hay asociadas a la subdivisión S? Una, infinitas, algunas. Una sola. Porque hay un inferior por cada subintervalo de la división. Porque hay un solo ínfimo. Bien. O sea, a la diferencia con la suma de rima, que hay infinitas, suma inferior y solo una. Por cada partición. ¿Vamos? Segunda pregunta. ¿La suma inferior es una suma de rima? ¿Sí o no? Sí. Porque el inferior pertenece al... O sea, cumple la condición del sí, como preguntó justo Iván antes. No. Perdió. Salimos derecho. Una bien y una mal, Soso. No. Esto no es una suma de rima. ¿Por qué no es una suma de rima? A ver quién lo dice.
Porque, perdón, ¿puedo decirlo? Me parece que me di Sí. cuenta. Porque como no habíamos dicho que sea continua, el ínfimo puede que esté y que no sea continua en la función, entonces no. A ver, no necesariamente el ínfimo de f va a ser f en un valor psi. ¿Entienden? En algunos casos sí, pero en otros no. Si la función es continua, esto sí es una suma de Riemann. ¿Se entiende? Sí, Ahora, me si la reí, función no es profe. continua, esto no necesariamente va a ser una suma de Riemann, porque yo puedo tener algo así, miren. Y justo elegí acá, y este valor no es f en ningún valor. F está acá. No, este número, 3, por ejemplo, no pertenece a la imagen. Bien. Y lo mismo vamos a hacer con la suma superior. Pero será el supremo. ¿Está bien? También va a ser única la suma superior y tampoco va a ser una suma de Riemann. ¿Mm? Es única y no es una suma de Riemann. Vamos a dar un dibujito de la suma superior e inferior. Tenemos esta función, a ver. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser la suma superior? ¿Qué me va a dar la suma superior? Y para este intervalito, ¿cuál es el supremo? Este. Y fíjense que yo estaba haciendo el supremo por el ancho del intervalo. ¿Sí? Más, ¿cuál es el supremo acá? Este que está acá. Por el ancho del intervalo. ¿Cuál es el supremo? Este. Por el ancho del intervalo. ¿Sí? Entonces, en rojo, yo tengo la suma superior de f asociada a la subdivisión S. ¿Cuántos intervalos tiene la subdivisión S? 3. Es como el que había hecho Malvaso. Ahora vamos a hacer en azul la suma inferior. ¿Cuál es la suma inferior? En el primer intervalito, ¿cuál es el ínfimo? Este que está acá. ¿Sí? Acá, este que está acá. Y aquí, este que está acá. ¿Está bien? O sea, tenemos en azul la suma inferior de f asociada a la subdivisión S. ¿Puedo hacer una pregunta? Si a mí se me ocurre cualquier suma de Riemann
asociada a la subdivisión S. ¿Dónde va a estar? Entre medio de los dos, de las dos sumas. Y elija donde yo elija los psi, siempre va a pasar. Elija donde la elija. Que me quede la suma de Riemann siempre en el medio. ¿Lo ven a eso? Entonces, la cuarta cosa que vamos a escribir es que, y miren con mucha atención, para un intervalo, ¿sí? Siempre f en psi sub i, o en psi sub j, va a ser menor o igual que el supremo de f en el intervalo x sub j más 1. Y va a ser... Y esto va a ser mayor o igual siempre que el ínfimo de f en el intervalo x sub j más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora tengo una doble desigualdad. Esto está siempre entre esto y esto. Vamos a multiplicar todo por delta x sub j. ¿Es positivo o negativo delta x sub j? ¿Qué era delta x sub j? ¿Se acuerdan? Era el intervalo. El ancho, la base, el rectángulo. Exactamente, x sub j más 1 menos x sub j. Por lo tanto, si multiplicamos todo por delta x sub j, este delta x sub j es siempre positivo. ¿Nos da vuelta la desigualdad o no? No. Si hacemos esto para todos los subintervalos, y luego sumamos, ¿qué obtenemos? Acá en el medio. Hacemos esto para todos los subintervalos y tomamos y sumamos. ¿Qué obtenemos? Una suma de Riemann, cualquiera, para De la esto asociada asociada a a S. S, que va a ser siempre menor o igual a ¿quién? A la suma superior de f asociada a S, y va a ser siempre mayor o igual a la suma inferior de f asociada a S. ¿Sí? Y digo más. Después vamos a poder ver. Chicos, presten muchísima atención. El supremo en un intervalo es menor o igual al supremo en el intervalo AB. ¿Malvaso? ¿Puede repetir la pregunta? El supremo en un intervalo va a ser menor o igual al supremo en el intervalo AB. No, no necesariamente. A ver, el supremo en este intervalo es menor o igual que el supremo en todo este intervalo. Es menor o igual, sí. Alonso, el ínfimo en cualquier intervalo es mayor o igual que el ínfimo en todo el intervalo grande. Sí. Sí. Por lo tanto, fíjense que yo acá puedo escribir menor o igual que el supremo de f en AB. No entendí Y acá eso puedo último. escribir, espera un poquito, Leonel. Mayor o igual que el ínfimo de f en AB. Sí, adelante.
No entendí eso último de que el supremo en un intervalo es menor o igual que el... Y mirá, si vos tenés esta función y la dividís en pedacitos, siempre el supremo, nunca es, digamos, todos los supremos que vos encuentres en cada intervalito van a ser menores que el supremo en todo si considerás esto un solo intervalo. Siempre menor y Señores, un... el más alto de la comisión, el más alto de cada comisión de cálculo 2 va a ser menor o igual que el más alto de todos los alumnos de cálculo 2. De todas las comisiones juntas. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, entendí. ¿Sí? Bueno, entonces, si extendemos esto, resulta que esto va a terminar siendo menor o igual al supremo de f en AB por, y cuando sumo todos los delta x, cuando sumo todos los anchitos, ¿qué termino teniendo? A ver, La función. No, la longitud del intervalo B. Ah, claro. B menos A. Bien, entonces lo que estamos diciendo acá es que cualquier suma de Riemann de F asociada a S va a estar comprendida entre la suma inferior de F asociada a S y la suma superior de F asociada a S. ¿Estamos? Señores, casi todo en la matemática termina con una especie de sándwich, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer que la suma superior se acerque a la suma inferior. ¿Y qué le va a pasar a todas las sumas de Riemann que queden adentro? se van a Van a comprimir. ser iguales, claro. Exactamente. Por eso no importa dónde elija yo el psi. ¿Entienden? Ahora vamos a ir viendo eso. Psi 1, psi 2, psi 3. Bueno, borro un poquito más. ¿Sigo? Esto está lindo explicado en Piskunov y en Spivak. En el libro de Spivak está muy lindo. 4. Llamaremos mu al máximo de x sub j más 1 menos x sub j. Es decir, al subintervalo más ancho. Sería xj más 1, punto y coma. No, porque en realidad estoy tomando acá la distancia. No entiendo. ¿El máximo de qué? X sub 4 más 1 menos que x sub 4 te da un valor, un número. Ah, para cada intervalo. Claro, sí, ahí está. Entonces lo que estoy diciendo es, miren, si esto es A, esto es B, ¿cuál va a ser mu en este caso? ¿Qué distancia es mu? Entre X2 y X3.
Exactamente. Esto es mu. Bien. Pregunta. Si mu tiende a 0, ¿qué estoy diciendo? Que el intervalo más ancho tiende a 0. Claro, que todos los otros tienen también. Y si el que es más ancho tiende a 0, ¿qué pasa con todos los otros? También tienden a 0. Eso es muy importante. ¿Sí? Repito, eso es muy importante. En muchas reparticiones públicas, los sueldos de los encargados, jefes, coordinadores, auxiliares, asistentes, etc., están atados a un sueldo de un director. Ejemplo, un asistente gana la mitad de lo que gana el director. Un auxiliar gana el 30% de lo que gana el director. Entonces, ¿qué pasa? Basta que en las actualizaciones salariales solamente se diga que el director aumentará un 30%. ¿Por qué? Porque automáticamente aumentan todos los otros. Y también sirve para decir, bueno, si el salario de referencia, que es el del director, está bajo o lo bajamos, bajan también todos los otros. Eso es lo que pasa con mu. Si yo fuera complicado, digo, bueno, ¿quién es el alumno que siempre obtiene mejor nota? Que siempre saca 10. Bueno, es fulano. Bueno, vamos a armar un examen para que ese fulano se saque un 4. Todo el otro van a sacar 3, 2 y 1, básicamente. Eso es lo mismo que pasa con mu. Entonces, si mu tiende a 0, los anchos de todos los intervalos tienden a 0. Y como los anchos tienden a 0, y esta distancia AB es fija, ¿qué va a pasar con n? Con la cantidad de subintervalos que va a tener que tener. Infinito. A infinito. Pregunto, si n tiende a infinito, ¿mu tiende a 0? ¿De vuelta no sería una falacia? Es una falacia. ¿Quién me da un contraejemplo? Y miren, yo puedo aumentar un montón de intervalos acá, meter infinitos intervalos y dejar uno grande. Sería una falacia. O sea, esto no es verdad. Ahora bien, claramente, si mu tiende a 0, ¿qué pasa con la suma superior? ¿Aumenta de valor o baja de valor? Baja. Baja. ¿Y qué pasa con la suma inferior? Va a subir. Va a subir. ¿Y qué va a pasar con el área verde? Cuando yo haga que mu tienda a 0. La roja se achica, la azul se agranda. La roja y la azul me comprimen la verde.
Y la verde quedaría igual. No, la verde también se va a mover. Pero no sabemos si se va a mover para arriba o para abajo. Fausto, no tenés ahí el... Ahí se me fue Fausto, ¿no? Sí, acá. Ahí estás, no te vi. ¿Viste que el año pasado mostraron cómo se movían las sumas de rima? Ah, el archivo ese sí. Está bien. No, justo ahora estoy pensando el problema 5 del No, parcial. está bien, pero no para ahora, No, para el me viernes. quedé en eso. Para Sí, el ahora viernes lo busco. si lo puedes preparar. Está bien. Ahí lo busco. Sí, para el viernes. Ah, ok. Lo debo tener por acá. Sí. Bueno. Yo cortaría acá. No llegamos a definir la integral, pero ya tenemos todo. ¿Cómo empezamos la próxima clase? Definiendo la integral definida. ¿Sí? Que más o menos ya se dan una idea de qué va a ser. ¿Qué va a ser la integral? Voy a hacer que mu tienda a 0, la suma superior y la suma inferior se van a juntar, y a qué valor, y cualquier suma de Riemann se va a juntar con aquel valor al que se junte la suma superior y que se junte la suma inferior. Y el valor al que se junta la suma superior y la suma inferior, y todas las sumas de Riemann que están ahí adentro, es lo que se llama la integral definida. ¿Se entiende? Es lo que está en la página del campus apenas entras, Puede ser. en una pizarra, por así decirlo. Puede ser, sí. ¿Entienden lo que digo? Y pregunto, ¿en todas las funciones, cuando mu tienda a 0, la suma superior se va a juntar con la suma inferior? No, continua. O sea En que las sí. continuas seguro que sí. En algunas no continuas también. Bueno, en las funciones donde eso pase, para las funciones para las que eso pase, vamos a llamarlas integrables. Y habrá funciones para las que eso no pase. Y esas funciones no van a ser integrables. ¿Se entienden? Lo mismo que pasaba cuando hablamos de la derivada, que es el límite del cociente integral. Si el límite existe, la función es derivable en ese punto. Si el límite no existe, la función no es derivable en ese punto. Bueno, una función va a ser integrable en un intervalo AB si cuando mu tiende a 0, fíjense que estamos hablando de un límite, ¿no? La suma superior y la suma inferior tienden a un valor. Y si ese límite existe, es la integral. Y si ese límite no existe, porque tienden a valores distintos, la integral no existe para esa función en el intervalo B. Es apasionante, es muy lindo. Yo los invito a que gusten de esta matemática que es realmente y muy linda. El lunes vamos a tener teoría. Supongo que a las 2. Yo, en principio a las 2. Lunes, profe, perdón. ¿Cómo? Perdón que le interrumpo. Lunes No, el viernes, este viernes. El viernes. ¿Vieron que los viernes generalmente tienen práctica? Sí. Bueno, no, ahora vamos a hacer teoría el viernes. De todos modos, yo, entre hoy y mañana, les voy a actualizar la práctica del campus, hay que cambiarle las fechas, qué sé yo, y pueden ir armando ya pueden ir haciendo los primeros ejercicios. ¿Sí? Y les voy a pedir que, a ver, esperen que la busque. Se la subo mañana a la mañana o ahora un ratito, esta noche. A ver. Sí. Sí, por supuesto.